convencido que la cuestión de cómo resolver un conflicto de valores con un cliente responde a más de una situación vivida. En mi caso, me ha pasado pocas veces, pero me ha pasado. La pregunta la hizo hace pocos días la inteligencia artificial de LinkedIn, que sabéis que es un programa que empezó hace unos meses, y concretamente la formulación era, mal traducida: los valores de tu marca personal chocan con los de un cliente. ¿Cómo afrontar esa situación? Normalmente las preguntas que hace la IA son como un poco de perogrullo, un poco excesivamente facilonas, pero esta me hizo pensar, y yo no sé qué piensas tú, pero creo que te va a sorprender mi respuesta. Así que hoy, en el episodio 196 de Todo deja marca, te hablo de cómo resuelves un conflicto de valores con un cliente. Todo deja marca es el podcast que te ayuda a descubrir, desarrollar y proyectar tu marca personal. Soy Guillem Recolons, especialista en personal branding y su aplicación en personas y organizaciones. Ayudo a profesionales y empresas a potenciar su reputación, visibilidad e influencia. Soy autor del libro Si no aportas, no importas, conferenciante internacional y profesor en escuelas de negocio como ISDI o la Barcelona School of Economics. Bueno, vamos allá. ¿Cuál fue mi respuesta sobre este conflicto de valores? Bueno, ante la pregunta formulada por la IA, los valores de tu marca personal chocan con los de un cliente clave. ¿Cómo afrontar esta difícil situación? Pues ante esta pregunta yo contesté lo siguiente. Aunque a menudo podemos encontrar soluciones a los problemas de precio, de equipo, de calendario, de ideas, de conceptos, un conflicto de valores puede ser un signo de agotamiento y el final de una relación. Como consultor, me resultaría muy difícil trabajar con un cliente que fuera negacionista o xenófobo o abusivo. En estos casos, lo mejor es acordar una solución amistosa e indolora. Siento no haber dado una respuesta positiva. Los valores fundamentales son los pilares en los que se basa nuestra marca personal. ¿Cómo lo ves? ¿Me ves muy pesimista o crees que es realismo sincero? Es lo que pienso. Yo creo que al final los valores no son negociables. Una relación profesional puede sobrevivir a diferencias sobre opiniones, sobre estrategias, sobre pequeños, lo típico, ¿no? Ajustes de presupuesto, incluso a la presión de un calendario. Pero cuando se trata de un conflicto de valores, cuidado, my friend, cuidado. Ahí entramos en un terreno donde la negociación es prácticamente imposible. ¿Por qué? Muy sencillo, porque los valores al final definen quiénes somos, cómo nos comportamos y cómo tomamos decisiones. Si ponemos en riesgo esos valores para contentar a un cliente, comprometemos nuestra quinta esencia, ¿no? Nuestra esencia pura, ¿no? Lo que representa nuestra marca personal al final. No sé, imagina que un cliente te pide algo que va en contra de tus principios éticos. Puede ser algo tan simple como pedirte que exageres un dato en una presentación o que incluso mientas. O puede ser tan grave como que te obligue a participar en prácticas que discriminen a ciertos grupos de personas. En este momento estás frente a una encrucijada porque o cedes a la demanda y traicionas tus propios valores, que eso es muy jodido, o adoptas una postura firme. Eso puede significar, con cuidado, perder al cliente. Repito, eso puede significar perder al cliente. Entonces, ¿cómo gestionamos un conflicto de valores? Porque sí, claro, hay alguna alternativa a gestionarlo, ¿no? Aunque yo lo veo muy difícil, ¿eh? Primero es valorar la magnitud de la tragedia, como diría Munso. No todos los conflictos de valores son igual de graves, por supuesto. Puede haber malentendidos que se solucionan con una conversación honesta. A mí me ha pasado alguna vez con un cliente que por razones extrañas pues me había dejado de pagar los últimos 3 recibos o cosas por el estilo. Y era algo tan sencillo como preguntarle, oye, ¿qué ha pasado? Y él decirme, oye, perdona, pero es que no recibí tus facturas. ¡Pum! Le envías las facturas, las paga y se acaba el problema, ¿sabes? Es decir, no es un malentendido, ¿no? o es un error en este caso de una plataforma. Si el desacuerdo viéramos que afecta a tus principios básicos, la situación cambia. Pero si es un malentendido simple, se puede gestionar. En segundo lugar,
necesitamos una comunicación que sea clara y transparente. Yo siempre abogo por esto, la asertividad, ¿no? Antes de tomar cualquier decisión drástica, es importante dialogar con este cliente, porque al final es puro sentido común. No vamos a tomar una decisión sin antes hablar con él o con ella. Somos seres relacionales al final. Los malos entendidos nacen de suposiciones muchas veces, o de carencias de información. No tienes una información determinada y en base a eso tomas una decisión que puede estar equivocada. Con lo cual, recoge la información bien, ¿no? En este punto me parece básico explicar claramente cuáles son tus valores, explícaselo al cliente, o los de la marca que representas, porque no estoy hablando solo de una persona, estoy hablando también de alguien que puede estar trabajando por cuenta ajena. Y por qué estos valores son significativos para ti o para tu organización. En tercer lugar, piensa out of the box, fuera de la caja. En algunos casos se puede encontrar una solución que respete tus valores sin afectar esa relación. Por ejemplo, en algún caso, delegar el proyecto a un colega que no tenga los mismos conflictos o replantear los términos del acuerdo. Pues son cosas que se pueden hacer. Y finalmente, en cuarto lugar, saber cuándo termina la relación, porque a veces, si después de la conversación ves que el conflicto es irreconciliable, lo mejor es cerrar la relación de forma profesional, acabarla. Es importante hacerlo, sin rencores, de manera amistosa, cordial y dejando siempre una puerta abierta para futuras colaboraciones si las condiciones se modifican. Está claro. Y ahora quiero explicarte 3 experiencias personales que he tenido en cuanto a conflicto de valores, que en el caso del podcast va a ser un poquito más íntimo y personal. El primero lo llamo "hay esos bolsillos". En mi otra vida, ¿sabes?, de publicista, esos 25 años, renuncié a clientes de gran calado, de gran presupuesto, al saber que personalmente pedían dinero B para su bolsillo a cambio de la asignación de la cuenta. En publicidad se llama la cuenta, pero en realidad es la asignación del presupuesto. Si lo miras bien, una persona que te pide eso el primer día, ¿qué será capaz de pedir más adelante? Pues cualquier cosa. Entonces, llámame ingenuo, porque sé que muchos colegas lo hacían y se llevaban al final el cliente, pero yo creo que no dormiría tranquilo. Y eso para mí tiene mucho más valor. Y no solo para mí, sino que yo en ese momento como publicista tenía un equipo debajo mío, y qué podía pensar ese equipo si un día se enteraban que estaban trabajando para un cliente que estaba, si me permites, untado. Pues complicado, ¿no? ¿Cómo puedo yo extender un conflicto de valores a otras personas y encima esconderlo? Es muy complejo, por lo menos no lo sé. A mí no me cabe. Esta es la primera historia, que sepáis que efectivamente renuncié a clientes grandes por temas como estos. La segunda se titula "Despedir a tu jefe y a tu amigo". Cuando yo trabajaba en Saatchi & Saatchi, ya llevaba 5 años y yo tenía en aquel momento pues una especie de objetivo cuando entraba en una empresa, que era plantearme periodos de 5 años y luego replantearme si estaba bien o mal. Pues llevaba ya 5 años en Saatchi y me llamó una agencia para encargarme de la oficina de Barcelona. Aquí lo voy a decir, en el post no lo he dicho, pero era Walter Thompson. Y es una agencia en la que yo ya había trabajado durante mucho tiempo, años atrás. En aquel momento quien me llamó era el director general de la oficina de Barcelona, gran amigo mío, director creativo y una persona a la que, no le gustaba demasiado la parte de gestión. Esa parte de dirección de agencia no le gustaba. No estaba dispuesto a ceder título de director general, pero sí a delegar una parte de sus funciones. Me propuso ser el responsable, desde el punto de vista de gestión, de la agencia de Barcelona, de cara, sobre todo, a lo que es la gestión en Madrid. Entonces, tenía que ir con frecuencia a Madrid, donde estaba la presidencia de la agencia en España, y se hacían las reuniones de comité, que eran, si no recuerdo mal, cada 2 meses. En la primera reunión, el presidente, que me conoció, nos conocimos, fuimos a comer, me insinuó que yo tenía que despedir a la persona que me había contratado, a ese director creativo y director general. La verdad es que no me pareció serio, no me lo tomé en serio, para nada. Pero al cabo de 2 meses, en la siguiente reunión de comité, este presidente de Madrid me llevó a su despacho y me preguntó por qué no había despedido a esa persona. Le dije, la verdad, oye, perdón, no me lo tomé en serio. Digo, ¿cómo quieres que yo despida a la persona que me ha contratado, una persona de confianza, etcétera, ¿no?
Y además le dije, oye, hacemos un gran equipo en Barcelona, acabamos de ganar un proyecto muy grande para un cliente grande, habíamos hecho cosas muy potentes con el equipo. Piensa que cuando yo entré en la agencia, además, a muchos de los que estaban ahí ya los conocía y teníamos muy buena relación, con lo cual hicimos un equipo muy, muy sólido. Me pareció convencerle de que no era una buena decisión despedirlo. Y entonces me dijo, ok, si tú lo dices, y ahí quedó la cosa. Pero vuelvo 2 meses más tarde y solo entrar a la oficina el presidente me coge por la espalda y me dice directamente, tienes que despedirle, no te doy otra salida. Así, en seco. Al llegar a Barcelona, se lo expliqué a mi amigo, al director creativo y director general, porque era mi amigo. ¿Cómo no iba yo a esconder una cosa como esta? Y le dije que esto suponía para mí un súper conflicto de valores, porque si no le despedía yo, le acabaría despidiendo desde Madrid. Y yo acepté el trabajo precisamente porque me apetecía trabajar con él y con este director creativo, que además era un amigo, era una persona con la que nos íbamos de copas y que yo conocía a su mujer y que habíamos ido a su casa y que habíamos, en fin, no lo sé, era más que un profesional y que por tanto tomé la decisión de irme voluntariamente de la empresa a la que había entrado hacía solo 6 meses. Debo confesarte que este periplo de Walter Thompson de 6 meses no está en mi currículum. No está, lo borré. Si entras en mi perfil de LinkedIn verás que sí, que trabajé en Walter Thompson entre el año 80 y el 91, pero no verás lo que pasó en 1997. Bueno, pues planteé este conflicto de valores y pasó lo que tenía que pasar. Yo me fui directamente a otra agencia como director general y socio, una agencia que ya llevaba tiempo buscándome, que era Altraforma, y esta vez, pues la tercera vez que me vinieron a buscar, acepté. A mi querido amigo director creativo le despidieron desde Madrid. Es verdad que se fue con una indemnización importante, dado a su antigüedad y su cargo, pero ironías de la vida, al cabo de muy poco tiempo, un cáncer muy agresivo acabó con la vida del presidente de Madrid. El tercer conflicto se titula Rebajar el precio tras un sí. Y este es muy reciente. Este me ha pasado hace pocas semanas. Me contrató una empresa muy interesante desde un punto de vista técnico, lo que fabrican, lo que hacen, para un programa de personal branding. Y entonces nos vimos, parecían unas urgencias, etcétera. Nos vimos a principios de agosto, hicimos una reunión, quedamos en retomarla a final del mes. La reunión va bien, aceptaron mi propuesta, aceptaron mi presupuesto. Y una vez aceptan mi presupuesto, al cabo de un día me llama el director de marketing para rebajar mis honorarios en un 33%, o sea, dicho en cristiano, una tercera parte. Bueno, la excusa era, oye, es que sí, te teníamos muy claro, te fuimos a buscar a ti porque sabemos que eres la persona, porque además yo tenía que hacer, además de mi trabajo, digamos, como consultor de marca personal, también me buscaban para hacer un tema de speaker curator, para ayudar a preparar una charla a la CEO de la compañía. En fin, la excusa que me dieron es que no tenían en mente esa cantidad. Es que ha sobrepasado nuestro presupuesto. Bueno, entonces yo siempre pregunto, si tienes un presupuesto, ¿por qué no me dices cuál es? ¿Yo soy adivino o qué? Entonces, bueno, ahí se produce el primer conflicto de valores y el primer conflicto de un valor, ¿no? de un monto económico. Pero no sé por qué me creí que efectivamente pues ellos esperaban una cifra más baja y decidí aceptar esa rebaja, ya que tras un primer proyecto había otro que tenía más calibre y era más a largo plazo, y entonces me interesaba sobre todo el segundo. Entonces acordamos fechas de reuniones para trabajar en el proyecto 1. Pero otra vez, un día más tarde, ¡boom!, nueva llamada, nunca por escrito, nueva llamada del director de marketing para plantear una nueva rebaja sobre el mismo proyecto, el proyecto 1. Y ahí es cuando me doy cuenta de que he caído en la trampa del mal pagador. O sea, esta empresa era una empresa con una ética baja. Son estas empresas que retuercen el cuello, el pescuezo de sus proveedores hasta el final, ¿no? Y que luego estoy seguro que ese director de marketing es el que va al CEO y le dice, mira lo que he conseguido, nos han rebajado un 30%, ¿no? Y a lo mejor el crecimiento de ese director de marketing funciona de esta manera. Bueno, le dije que no, que por menos de una cantidad
mínima que acordamos, no acepta trabajar en el proyecto 1 ni en el proyecto 2. Es decir, que ya hemos cerrado las puertas totalmente. Y mira, te voy a decir una cosa. En el fondo, me alegro que esto pasara antes de ponerme en acción, ¿no? De trabajar en serio, porque nunca aceptes una rebaja en tus honorarios. Es decir, nunca. Es una forma de respetar tu valor y de mantener tu marca personal donde tiene que estar, ¿vale? Tú tienes un valor. Y esto vale tanto si estás trabajando por tu cuenta o por cuenta de otro. Exactamente igual. Nunca aceptes una empresa que te proponga, yo qué sé, una reducción de salario. Te proponga algo que vaya a restar. No. Ponte en valor. Y si esto llega a un conflicto de valores, lárgate. No te quedes ahí enquistado porque te vas a morir de algo. Y al final también te diré una cosa. Y esto es un poco concluyendo. No es el fin del mundo. No interpretes como algo malo terminar una relación con un cliente, con una empresa, por un conflicto de valores. De hecho, esto es un testimonio de tu apego y de tu coherencia con tus principios. Entonces, a largo plazo, tus clientes apreciarán esa integridad y probablemente atraerás a otros clientes que compartes tus valores y con los que trabajarás mejor. No sé si te ha pasado alguna vez, si te está pasando, pero te diré algo. Todas las respuestas a la IA indicaban que se puede sobrevivir perfectamente a un conflicto de valores. Yo he sido el único que ha escrito un no mayúsculo. Pero claro, no todos tenemos los mismos valores. Y antes de acabar, déjame hablarte de las preguntas de la IA que suele hacer LinkedIn. Que no sé si las has visto alguna vez, pero están ahí. Estoy seguro de que te has topado con más de una, que de repente LinkedIn te dice, oye, como experto, te recomendamos que respondas a esta pregunta, ¿no? Bueno, pues si tú respondes 1 o 2 veces por semana a alguna de estas preguntas, pasan 2 cosas. La más importante para LinkedIn es que cuando más tiempo estás en una red social, y esto pasa en Instagram, pasa en TikTok, pasa en todas, más posibilidades tienes de ver anuncios, que es lo que a ellos les interesa, cosa que monetizan. Pero la segunda y más importante para ti es que si tú eres consistente y vas respondiendo estas preguntas de la IA de una forma más o menos regular, al cabo de, puede ser 2, puede ser 3, puede ser 4 meses, te dan una insignia de Top Voice. Por ejemplo, en mi caso fue Personal Branding Top Voice. Debo decir que en mi caso me la dieron sin contestar preguntas. O sea, un día LinkedIn, creo que también le pasó esto a mi amigo Celestino, un día LinkedIn le envió un mensaje diciendo, oiga, usted es Top Voice. En el caso de Celes creo que era un Top Voice general, el badge azul. En el mío era Personal Branding Top Voice, porque supongo que analizaron lo que yo estaba publicando durante años y años y años y dijeron, oiga, a este señor, pues no sé, le damos esto para demostrar su autoridad. Pero bueno, de la manera que te estaba explicando yo, o sea, cualquier persona puede obtener un Top Voice si mantiene esta, digamos, política de responder preguntas de la IA por su lado. ¿Es una buena política? No lo sé, pero verás que no del todo. A mí, como decía, me dieron este Personal Branding Top Voice con la condición de que para mantenerlo tenía que pasarme alguna vez por semana por la sección de preguntas y responder una. Y que ellos valorarían cada 60 días si me mantenían esta insignia o no me la mantenían, cosa que me fastidió un poco. Es decir, me daban esto como reconocimiento de mi carrera, pero yo tenía que hacer algo nuevo para mantenerlo. Entonces, no me pareció bonito, aunque lo hice, ¿eh? Lo hice y pues, los viernes por la tarde respondía a una pregunta. Y ahora te explico el problema que ha traído esto, que es el siguiente. Una inteligencia artificial te hace una pregunta. Dentro de esa pregunta hay una serie de sugerencias de secciones y de respuestas que te da la misma inteligencia artificial, pero ellos te dicen que tú aportes la tuya, ¿no? Que aportes tu visión, tu propia visión al tema. Y claro, la manera mía de entenderlo era muy clara. Es mi visión personal en base a mi experiencia personal. No una visión, vamos a llamarlo así, académica o teórica, sino algo vivido. Y por tanto, todas mis respuestas, que además lo intenté hacer en inglés, porque la pregunta original de la IA está en inglés, y entonces cuando alguien me pregunta en inglés, intento contestar en inglés. Bueno, pues yo hacía unas respuestas como muy personales. Y este caso, el que os he contado aquí, de cómo resolver un conflicto de valores y que mi solución era preparar la salida,
es un tema muy personal. Yo esto no lo explicaría a lo mejor en una clase, en una masterclass de personal branding, ¿sabes? Porque es algo que es muy de experiencias vividas y que yo he preferido en casos de conflictos de valores, en fin, preparar una salida. Por hay gente que seguramente cree que hay que hacer todo lo contrario y hay que bajarse medio los pantalones uno, medio los pantalones otro. Yo no lo creo así. Pero en cualquier caso, el problema que ha traído este tipo de preguntas con la inteligencia artificial es que mucha gente ha respondido con otra inteligencia artificial. Ha puesto la pregunta en una IA, le ha salido una cosa y la han volcado directamente, retocando 4 cositas. ¿Qué pasa? Que cuando tú empiezas a mirar las respuestas en esta IA de LinkedIn, todas son iguales. Porque claro, todo el mundo ha hecho lo mismo, ha hecho la pregunta a una inteligencia artificial, la ha contestado ahí, retocando a lo mejor alguna cosa para disimular, y entonces claro, no tiene ningún valor. Y LinkedIn se ha dado cuenta de que esta política no es correcta, porque claro, no les gusta que respondas con una IA a una IA. Tienen narices, ¿no? Lo que quieren es el toque humano, está claro. Y entonces han tenido que dar muchas insignias a personas que no se habían tomado la molestia de pensar, sino que lo que habían hecho es colocar la pregunta en una IA, ¡pam!, y responder, ¿no? Y ahora, ¿qué van a hacer? Retirar las insignias. Por lo menos no estoy diciendo la insignia azul, que es la de Top Voice, esta seguramente la van a tener, la de color azul, pero las otras las van a retirar, y ahí me veo yo también en esa terna, porque la mía es de color, no me acuerdo, marrón o naranja o lo que sea, y la van a retirar, cosa que me importa un verdadero carajo. Pero me fastidia que a mí me dieron la insignia ellos, yo no la pedí ni respondí a ninguna inteligencia para que me la dieran, y me meten en la terna de los que les van a quitar la insignia. Y es porque sencillamente crearon un producto equivocado. Y una IA sabe cuando tú has contestado con una IA. Esto está claro. Lo sabe porque hay programas. Yo muchas veces uso uno para detectar textos que están hechos con IA. Pues no pasa nada, pero hay que saberlo. Cuando una persona se ha tomado un pequeño esfuerzo en hacer una pregunta y la ha contestado, o cuando no. Y esto, bueno, pues es así. O sea que, en fin, te explico esta historia para que veas un poquito las cosas que están pasando por ahí, por la casa de Microsoft, que como sabes son copropietarios de OpenAI y por tanto son los reyes de la IA en este momento. Y pues esto es un poco lo que ha habido. Así que, bueno, cerrando, espero que te haya gustado este episodio un poco más largo hoy, el 196 de Todo de Jamarca, en que he tratado sobre los conflictos de valores con clientes aplicables a cualquier otro grupo de interés, está claro, y en el que he compartido algunos casos personales y esta historia de LinkedIn con la IA, que yo creo que acaba como tenía que acabar. Si quieres saber más sobre personal branding, te invito a visitar mi página web, guillemrecolons.com, donde encontrarás entrevistas, artículos, cursos y más, y desde donde podrás contratar conferencias, formaciones o consultorías. O seguir mi newsletter de curación de contenidos en LinkedIn que llamo Todo de Jamarca y tú, donde cada martes publico lo mejor de la semana en personal branding que he visto en cualquier rincón del mundo. También puedes seguirme en LinkedIn, Instagram, TikTok o Twittex, donde comparto contenido sobre personal branding y su aplicación en personas y organizaciones. Te invito a suscribirte al podcast desde plataformas como iVoox, Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music, YouTube Podcasts, Pocket Cast y a compartir el episodio si te ha gustado. Estaré cada fin de semana contigo. Un abrazo grande.